Amigos, bienvenidos una vez más a Two Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer pollo tikka masala. Masala es de origen británico por toda la historia que tienen con este país y como son muy buenos los británicos en adaptar las culturas extranjeras, pues hicieron este plato un plato nacional y está considerado un plato nacional. Es muy sencillo de hacer. Aquí tengo garam masala, cúrcuma, las semillas de cilantro las tosté previamente para ahorrar un poco de tiempo, 2 chiles rojos, ajo, jengibre, aceite y agua. Lo único que voy a hacer es licuarlo y esta va a ser mi base para marinar mi pollo. Lo primero que hice fue triturar mis semillas de cilantro y ahora sí voy a agregar el resto de los ingredientes. Esta receta es muy fácil de hacer, ya van a ver por qué. No toma mucho tiempo y les voy a enseñar cómo cocinar arroz. Puse todo menos el aceite. Bueno amigos, ya terminé de licuar, nada más voy a agregar el aceite para terminar nuestro tikka masala. Bueno amigos, aquí ya tengo mi pollo listo. Estos son muslos de pollo, mi tikka masala, yogurt y sal. Y lo único que voy a hacer es marinar mi pollo durante 20 minutos a media hora y lo pueden dejar toda la noche, no hay ningún problema. Entonces vamos a poner el yogurt. Este es yogur natural, no griego, el normal. De este vamos a ponerle solo un poco porque el resto va a ir para la salsa. Entonces ahí está. Y sal. Lo único que vamos a hacer es mezclarlo súper bien. Y vamos a dejarlo reposar un ratito antes de cocinarlo. Y mientras vamos a hacer nuestro arroz. Ahora sí amigos, vamos a hacer nuestro arroz. Aquí yo tengo medio kilo de arroz jazmín. Este arroz a mí me gusta mucho, es súper fácil de cocinar. Y lo que voy a hacer es lavarlo 3 veces con agua fría. Lo voy a colar y es la misma proporción de arroz con agua. Entonces si tienen una taza de arroz es una taza de agua y ahorita les voy a enseñar. Les voy a enseñar una técnica que me enseñó un amigo filipino de hacer arroz por si no tienen alguna taza medidora. Entonces aquí tengo mi arroz. Y lo que vamos a hacer es meter el dedo en el arroz, bueno, en el agua, y donde ya no hay arroz voy a tocar, o sea, donde termina, y entonces aquí tengo mi marca. Esto es donde está el arroz. Y ahora lo que voy a hacer es poner mi dedo encima del arroz y tiene que haber la misma cantidad de arroz que de agua. Entonces mi dedo gordo apenas está tocando el agua, eso significa que la proporción de arroz y agua es perfecta. Hacks. Aquí tengo ya mi olla. Lo que voy a hacer es llevarla a punto de hervor, bajarle a fuego medio bajo y taparlo. Lo podemos mover antes de que lo vayamos a tapar para que el arroz no se pegue ni mucho menos. Entonces, pero una vez que ya tapamos, el arroz no se toca, no se mueve hasta que esté listo, porque si no hacemos un batidero. Tradicionalmente el arroz jazmín no lleva sal, entonces pueden o no ponerle sal dependiendo del gusto. Yo sí le pongo un poco de sal, pero es ya cuestión de gustos. Aquí está hirviendo mi agua amigos, entonces lo que voy a hacer es bajarle a fuego medio bajo y tapar. Amigos, ya está mi arroz listo. Le tomé el timer, se cocinó durante 12 minutos. Aquí está. Arrocito jazmín. Y lo voy a dejar tapado para que si llega a haber algún cachito de arroz que no esté bien cocido, con el mismo calor termine de cocinarse. Y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestra salsa. Bueno amigos, ahora sí, para hacer nuestra salsa tengo aquí unos jitomates. Yo lo voy a licuar en 2 partes porque no cabe aquí. Son aproximadamente 750 gramos de jitomate enlatado pelado y solo los vamos a licuar, colar y reservar para ya empezar a hacer nuestro
nuestro pollo. Ahora sí, amigos, ya casi terminamos. Ya tengo aquí mis jitomates licuados y colados, una cebolla, mantequilla, tikka masala y mi pollo. Entonces lo que voy a hacer es sellar mi pollo por ambos lados, que tenga un color bonito. Lo voy a quitar, agregar la mantequilla, agregar la cebolla hasta que esté transparente, la salsa, el tikka masala, cocinar y ahorita les enseño cómo queda. Vamos a empezar a poner nuestros pollitos. Pues que es importante que suene el sartén. Si no suena, no está caliente. Bueno, amigos, ahora sí ya voy a sacar mi pollito. Miren cómo queda todo ahí en el sartén. Todo eso se va a quitar con la misma salsa, entonces no se preocupen, todo eso es sabor. Entonces voy a sacar todo el pollo. Recuerden, esto no está completamente cocinado, se va a terminar de cocinar en la misma salsa. Voy a poner aquí un segundo. Y ahora sí, mantequilla. Voy a agregar toda mi cebolla. Esto es solo una cebolla, no importa el corte. Y esto lo voy a cocinar hasta que esté transparente, translúcido. Y vamos a agregar, aquí tengo paprika en polvo y chile en polvo. Entonces vamos a cocinar nuestra cebolla un poquito y ahorita vamos a agregar nuestra paprika, nuestro chile, el tikka masala y la salsa de tomate. Nuestra cebolla ya está, amigos, entonces ahora sí vamos a pasar chilito. Este es opcional, si no les gusta el picante pueden omitirlo sin ningún problema. La paprika, nuestro tikka masala. Vamos a dar una mezcladita. Y ahora sí, nuestra salsa de tomate. Hay que rasparle todo. Siempre ráspenle todo. Amigos, esto lo voy a cocinar por aproximadamente unos 10 minutos hasta que el jitomate pues, se evapore toda su agua. Tengan cuidado porque brinca. Y después de eso le voy a agregar un poco de crema para batir y el pollo y vamos a dejarlo cocinar y va a estar perfecto en unos 15-20 minutitos. Amigos, esto ya lo estoy cocinando, como pueden ver está empezando a hervir. Tengan cuidado porque brinca muchísimo y quema. Entonces ahorita lo que voy a hacer es agregarle 300 mililitros de crema para batir. Vamos a cocinar eso un poquito. No olviden sazonar, siempre sal. Ya que está bien mezclado, voy a echar todo mi pollo y voy a cocinarlo hasta que esté listo. Como unos 10 minutitos. Y bueno, amigos, ya quedó nuestro chicken tikka masala. Pollo tikka masala. Esto lo cociné estuve en total cocinándose aproximadamente media hora. Y los asientos que quedan cuando cocinamos el pollo, eso cafecito, y ponemos la mantequilla y la cebolla, todo eso hace que se levanten esos asientos, que se despeguen, y eso le da muchísimo sabor y muchísima profundidad a nuestro platillo. Entonces aquí está ya listo, estamos listos para comer. Y esta es la forma tradicional en la que se sirve. Miren qué bonito y esponjoso quedó nuestro arroz. Entonces, arrocito al plato. Vamos a ponerle queso guiso. Ahí está. Y de cilantro. Así quedó, amigos, así que no es un plato pretencioso, es algo reconfortante para cuando los días están así como aquí en Bergen, siempre nublado, siempre lluvioso. Quedó delicioso, amigos, de verdad. Háganselo a su familia, a sus novios, novias, amigos. Está muy rico.
Espero que les haya gustado